Hola a todos y a todas. Mi nombre es Leila Monte, soy compañera de tercer año y este es mi segundo año de ayudantía. En este video les vengo a traer las nociones centrales del texto del año pasado para la primera publicación de Heterocronías, que se llama Concepto Cyborg en la obra de Donna Haraway desde los aportes de Cassirer. Quería señalarles que es importante que si ustedes pueden revisar la toma de nota de las clases del manifiesto Cyborg o si quieren revisar el video que grabó la profe hace un tiempo, también es necesario que puedan haber leído el texto de Cassirer, porque en este texto yo hago como una reconstrucción del concepto Cyborg a partir de los aportes de Cassirer. Así que les va a ayudar mucho si revisan esas dos cosas antes. Para introducir la explicación a este texto, me parecía necesario empezar definiendo el universal abstracto propuesto por Aristóteles. Con este concepto que Aristóteles quería decir que a nuestros sentidos se nos presentaba una multiplicidad de objetos en la realidad, una multiplicidad de rasgos de esos objetos, y ahí el rol que ocupa nuestra mente era el de seleccionar los rasgos en comunes, los elementos que aparecían en todos ellos, y a partir de allí generar el concepto. Es decir, el concepto se creaba a partir de los objetos. El problema de esta ideología era que al seleccionar un rasgo en particular, descuidaba las diferencias que había entre los diferentes objetos. Es decir, era un reduccionismo, un esencialismo. No tiene en cuenta la multiplicidad, sino que solamente se centra en ese rasgo en común. Por eso yo acá les puse un ejemplo, les puse a la izquierda una foto de diversos tipos de árboles que claramente no representan todos los que existen, sino que bueno, esto es una muestra. Y después a la derecha el concepto de árbol que por ahí si nos dicen dibuja un árbol o imagínate un árbol, nos imaginamos el segundo árbol. Es decir, un tronco, ramas, raíces, una copa con hojas verdes y generalmente con esta forma redondeada, digamos. Como oposición a lo que planteaba Aristóteles con el universal abstracto, Cassirer expresa que los conceptos no sean por un proceso de abstracción en la ciencia, sino que él introduce el concepto matemático y la universalidad concreta, teniendo en cuenta que el concepto no descuida las particularidades o las diferencias, tal como en la ideología de Aristóteles, sino que es resultado de conexiones. Entonces lo que se busca tener en cuenta en los conceptos es poder conocer y entender esas conexiones que dan lugar a los conceptos. Esto quiere decir que entonces los objetos son objetos de segundo orden, ya que no tienen propiedades esenciales y no están presentes antes de los conceptos, tal como en la lógica aristotélica, sino que los objetos son el resultado de conexiones. Entonces, Cassirer lo que intenta dilucidar es cómo operan nuestros conceptos. Entonces, a partir de allí, él introduce las funciones matemáticas diciendo que operan de la misma forma, o sea, hace una analogía con un concepto matemático, ya que los conceptos operan ordenando y organizando los elementos de una serie. Otro punto que hay que tener en cuenta es que Cassirer propone que en esta serie todo se homogeneiza. Esto quiere decir que los elementos de esta serie, al representar cada uno de ellos aquello que los reunió, se vuelven homogéneos.
Por ello, para poder ejemplificar la idea de universal concreto planteado por Cassirer, les puse en esta filmina diferentes elementos que pueden formar parte de la serie árbol, que tenemos el árbol genealógico, el árbol de problemas, los árboles en general y demás. Todos estos elementos se vuelven homogéneos entre sí en la serie de árbol. También me resultaba importante poder retomar la definición de cyborg que Haraway hace en el manifiesto Cyborg, que es definido como un organismo cibernético, un híbrido de máquina y carne, una criatura de realidad social y también de ficción. Creo que es importante el concepto cyborg debido a que desde la cátedra nosotros proponemos una pasión de pensamiento, digamos, alcanzar la mayoría de edad, digamos, y, y el concepto cyborg apunta mucho a eso, a promover una nueva lógica, puesto a que, tal como lo define Haraway, es un ser que sobrevive en las fronteras, es decir, que las transgrede, que las desdibuja. Normalmente se piensa en los conceptos, la realidad en general, y también esto lo podemos ver mucho en la ciencia, vemos muchísimas dicotomías, es decir, yo, otro, mente, cuerpo, cultura, naturaleza, y entonces, bueno, hombre, mujer también. Por lo tanto, el cyborg viene a transgredir todo eso, a hacerlo más difuso, porque pareciera que estas lógicas son muy simplistas, pero lo que hacen es encasillar, digamos, eh, evitar el cuestionamiento de ciertas cosas. Entonces, bueno, el cyber viene a mover todas esas lógicas normalizadoras. Habiendo expuesto previamente lo postulado por Cassirer y también el concepto de cyborg, el objetivo en general de mi trabajo es poder reconstruir el concepto de cyborg como función conceptual en las obras de Haraway. Por lo tanto, la metodología que voy a utilizar en el texto es aportada por los conceptos de Cassirer. Por lo tanto, generadas por el concepto cyborg que yo pude armar son tres: transgresión de fronteras, la conciencia opositiva y la afinidad, que las voy a empezar a desarrollar posteriormente. La primera serie generada por el concepto cyborg es la de la transgresión de las fronteras. Hay que tener en cuenta, como lo mencioné previamente, que es un organismo que se sitúa entre ellas, que las desdibuja, que las hace más difusas, que las pone en cuestión, digamos. Entonces, acá les puse una filmina con todas las fronteras que encontré que transgredía este concepto, y en el texto he desarrollado algunas de ellas, tales como la naturaleza-cultura, que un montón de años se creyó que la naturaleza estaba a disposición del ser humano, o sea, de la cultura, para, bueno, ser explotada en los diversos recursos y como un bien inagotable. Pero últimamente se empezó a tener otra idea de la naturaleza, ya que se la empezó a comprender como un bien que se podía agotar, que no era ilimitado,
se empezó a tener más la idea del cuidado, de que era un bien que había que cuidar colectivamente. Por lo tanto, se pasó de una visión antropocéntrica a una biocéntrica, teniendo en cuenta que el ser humano no es el centro de todo, que el ser humano también es parte de la naturaleza, de la vida, que tiene una responsabilidad en todo lo que ocurre y que bueno, se motiva al cuidado principalmente, que la naturaleza no es algo que tenga que ser apropiado por el hombre. Otra frontera que encontramos es la de animal humano, teniéndolo en cuenta desde la cultura occidental, que el humano siempre es superior a lo animal, que lo humano supuestamente tiene razón, tiene la capacidad de pensar, entonces siempre se pone al ser humano como en jerarquía en comparación a lo animal. Siempre se define a lo animal como algo que también debe ser apropiado por el humano, algo que también tiene, digamos, un recurso. Y, y bueno, justamente también el cyborg viene a poner en cuestión a esta frontera entre lo animal y humano, ya que la desdibuja. Y plantea que no están tan claros los límites entre lo animal y lo humano. Otra frontera que desdibuja el cyborg es la de organismo-máquina, debido a que no se encuentran tan tajantemente separados, se encuentran entrelazados. Por eso Haraway plantea la idea de prótesis, de que las máquinas son prótesis, son extensiones de nuestro cuerpo. Esto lo podemos ver mucho también hoy en día, que estamos siempre, bueno, con la computadora, con el celular, eh, también, bueno, los anteojos, los lentes, todo se une, digamos, y el cyborg viene a transgredir esas fronteras presentes en el organismo y máquina. La segunda serie generada por el concepto cyborg es la de conciencia opositiva. Hay que entender la conciencia como opositiva desde los aportes de la Barbera, teniendo en cuenta que pretende, mediante procesos de liberación, modificar las condiciones preexistentes de subordinación. Y Haraway cita a Chela Sandoval en su texto, teniendo en cuenta de que la conciencia opositiva parte de los históricos que promovieron la creación de una nueva voz política llamada mujer de color, la cual antes estaba subordinada. También hay que tener en cuenta que la conciencia opositiva va muy vinculada con las conciencias múltiples, que se basa en la idea de que las personas no nacen con una identidad predeterminada, definida y establecida de una vez y para siempre, sino que nacemos con identidades múltiples, parciales, es decir, que no son totales, que no son estables ni fijas y que por esto pueden ser contradictorias entre sí. Es por esto que, bueno, Sandoval se refiere a que la identidad opositiva se basa en lugares contradictorios. Y, y como mencionamos previamente, la identidad se va construyendo y deconstruyendo a lo largo de toda la vida. Por esto también son parciales y abiertas, porque hay una gran apertura al cambio, porque si bien tenemos una historia previa que nos hace ser como somos, podemos deconstruirla, rehacerla
nuestro pasado no determina completamente nuestro futuro, y por esto es que somos seres completamente abiertos al cambio. Por último, hay que tener en cuenta que la conciencia opositiva es local y esto nos permite poder interpretar en qué momento, cuándo y por qué motivos se dio esta lucha de las mujeres contra la subordinación. También hay que tener en cuenta que toda mirada implica una responsabilidad, tal como propone Haraway, que ninguna forma de situarnos en el mundo es completamente inocente, sino que somos totalmente responsables de ella, y por eso propone que el conocimiento sea situado y local. También hay que tener en cuenta que el cyborg es una criatura en un mundo post-genérico, es decir, que no tiene nada que ver con, con los géneros ni esa idea básicamente de ilusión de unidad. La última serie generada por el concepto cyborg es La Afinidad, que es definida como un vínculo con otros organismos o grupos, dejando de lado los lazos de sangre. Esto lleva a tener una visión doble, teniendo en cuenta justamente el carácter situado y local del conocimiento que propuse anteriormente, y también poder asumir nuestra responsabilidad en esa visión y en esa forma de acercarnos al mundo. Porque en la ciencia encontramos que el sujeto y objeto se encuentran muy separados uno del otro, y el sujeto es el que se acerca al objeto. Hay una separación muy marcada dada por el objetivismo. Por lo tanto, el feminismo propone que la visión sea encarnada y particular en un mismo lugar. También se debe tener en cuenta al otro en su otredad, lo cual permite también eh, tener una conciencia, una identidad propia, y esto a su vez posibilita la comunicación entre los diferentes grupos, desde un vínculo de solidaridad e igualdad. Para ir cerrando con la explicación de este texto, hay que tener en cuenta que las series que mencioné anteriormente, generadas por el concepto cyborg, operan mediante yuxtaposiciones y se encargan principalmente de unir todo lo que antes estaba separado mediante esa línea prácticamente irrompible de los binarismos. Se encuentran conectados, homogenizados en las series, ya que todos son cyborgs y transgreden y reconstruyen activamente las fronteras. Por lo tanto, los límites no se pueden seguir reproduciendo, ya que son muy difusos. Si tienen alguna consulta, pueden dejarla en los comentarios y les vamos a intentar responder a la brevedad. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y muchos éxitos con lo que queda de la cursada y el parcial.